La mañana del 26 de diciembre de 2023, en Chicago, Illinois, el aire cortaba la piel como cuchillos de hielo. La temperatura había bajado a menos 16 grados centígrados durante la noche, y las calles estaban cubiertas por una capa gruesa de nieve que brillaba bajo el sol pálido de invierno. En el barrio de Pilsen, conocido por su gran comunidad latina, las casas aún tenían luces navideñas encendidas y coronas en las puertas. Era el día después de Navidad, y las familias comenzaban a despertar lentamente después de las celebraciones. Pero en el pequeño apartamento del tercer piso del edificio en la calle 18th, nadie despertaba. El propietario del edificio, un hombre mexicano de unos 50 años llamado Héctor Villalobos, subía las escaleras con preocupación. Había notado que la calefacción del apartamento número 12 no había funcionado en toda la noche, y el inquilino, el señor Tomás Reyes, no había respondido a sus llamadas telefónicas ni a los golpes en la puerta desde ayer por la mañana. «Don Tomás, soy Héctor», gritaba el propietario mientras tocaba la puerta con fuerza, su voz resonando en el pasillo vacío. «Voy a entrar. Necesito revisar la calefacción». Silencio. Un silencio que se sentía equivocado, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Héctor sacó su llave maestra con manos temblorosas. Algo en su instinto le decía que lo que encontraría al otro lado de esa puerta no sería bueno. La puerta se abrió con un chirrido. Una ráfaga de aire helado golpeó el rostro de Héctor, tan frío como si hubiera abierto la puerta de un congelador. El apartamento estaba completamente oscuro, excepto por las luces intermitentes del pequeño árbol de Navidad en la esquina de la sala. Y fue bajo esas luces parpadeantes de colores, rojas y verdes y doradas, que Héctor vio algo que lo haría despertar gritando durante meses. Tomás Reyes, de 74 años, estaba sentado en su sillón reclinable frente al árbol de Navidad. Estaba completamente inmóvil. Su piel tenía un tono azulado grisáceo. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia la puerta de entrada, como si hubiera estado esperando a alguien hasta el último segundo de su vida. Vestía su mejor suéter navideño, uno rojo con un reno bordado que sus hijos le habían regalado años atrás. En su mano derecha congelada sostenía su teléfono celular. En la mesita frente a él había una cena de Navidad intacta, pavo rebanado, puré de papas, salsa de arándano, todo cuidadosamente servido en un plato con un tenedor y cuchillo a los lados. La comida estaba fría y dura como piedra. Pero lo que partió el corazón de Héctor, lo que hizo que este hombre rudo y curtido por la vida cayera de rodillas y rompiera en llanto, fueron los regalos. Debajo del árbol había 5 regalos perfectamente envueltos. Cada uno tenía una etiqueta escrita con la letra temblorosa de un anciano. Abren comillas. Para Roberto, mi hijo mayor. Con todo mi amor, papá. Cierran comillas. Abren comillas. Para Ana, mi hija del corazón. Te extraño. Papá. Cierran comillas. Abren comillas. Para Miguel, mi campeón. Siempre orgulloso de ti. Papá. Cierran comillas. Abren comillas. Para Sofía. Mi princesa. Abuelito te ama. Papá. Cierran comillas. Abren comillas. Para Carlitos. Mi nieto adorado. No dejes de soñar. Abuelo Tomás. Cierran comillas. 5 regalos. Sin abrir. Esperando a una familia que nunca llegó. Héctor salió corriendo del apartamento y llamó al 911 con dedos temblorosos. Los paramédicos llegaron 20 minutos después. Confirmaron lo que Héctor ya sabía. Tomás Reyes había muerto de hipotermia entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, Navidad. Había muerto solo, en la oscuridad, esperando a sus hijos que habían prometido venir. Pero esta no es realmente la historia de un anciano que murió solo en Navidad. Esta es la historia de cómo una familia se desintegró pieza por pieza. Es la historia de promesas rotas, de llamadas sin contestar, de excusas que se convirtieron en mentiras. Es la historia de 3 hijos adultos que pusieron sus vidas ocupadas, sus trabajos importantes, sus propias celebraciones navideñas, por encima de un padre que los había dado todo. Y es la historia de cómo el remordimiento, cuando llega demasiado tarde, puede destruir a una persona tanto como el frío que mató a Tomás. Retrocedemos 20 años. Año 2003. Tomás Reyes tenía 54 años y era un hombre completamente diferente al cadáver congelado que Héctor encontraría 2 décadas después. Era robusto, lleno de energía,
con el cabello negro apenas salpicado de gris y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Trabajaba como mecánico en un taller de reparación de automóviles en Pilsen, un trabajo duro que le dejaba las manos perpetuamente manchadas de grasa, pero que le daba suficiente dinero para mantener a su familia. Su esposa, Carmen, había muerto 3 años atrás de cáncer de mama. Fue devastador, pero Tomás se mantuvo fuerte por sus 3 hijos. Roberto tenía 23 años y trabajaba en una firma de contabilidad. Era el más serio de los 3, siempre enfocado en su carrera. Ana tenía 21 años y estudiaba enfermería. Era la sensible, la que más se parecía a su madre en carácter. Miguel, el menor, tenía 19 años y estudiaba ingeniería. Era el soñador, el que siempre tenía planes ambiciosos. En aquellos días, la casa de Tomás en la calle 19th era el centro de reunión familiar. Cada domingo, sin falta, los 3 hijos venían a comer. Tomás cocinaba la receta de pozole que Carmen le había enseñado, y pasaban horas en la mesa, riendo, discutiendo, compartiendo sus semanas. En Navidad, la casa se llenaba de primos, tíos, amigos. Tomás se vestía como Santa Claus y repartía regalos a todos los niños del vecindario. «Papá, no tienes que hacer esto todos los años», le decía Roberto mientras ayudaba a su padre a ponerse el traje rojo de Santa. «Ya eres muy mayor para estar cargando niños en tus piernas». «¿Mayor?», respondía Tomás con una carcajada, flexionando sus brazos como un fisicoculturista. «Muchacho, todavía puedo cargarte a ti si quisiera, y lo haré hasta que esté en mi tumba, porque ver las caritas de felicidad de esos niños vale más que todo el oro del mundo». Esos eran los buenos tiempos. Los tiempos cuando la familia Reyes era sinónimo de unión y amor. Pero como todas las cosas en la vida, nada dura para siempre. Los cambios comenzaron sutilmente, tan despacio que Tomás no los notó hasta que fue demasiado tarde. Roberto fue el primero en distanciarse. En 2005, a sus 25 años, consiguió un ascenso importante en su firma de contabilidad. De repente tenía que trabajar los fines de semana. Las comidas de los domingos se volvieron quincenales, luego mensuales, luego ocasionales. «Papá, es que tengo un proyecto muy importante», decía Roberto por teléfono, su voz sonando cansada y distante. «Tal vez el próximo domingo». «Está bien, mijo», respondía Tomás, tratando de ocultar su desilusión. «Te entiendo. El trabajo es importante», pero el próximo domingo nunca llegaba. Y cuando llegaba, Roberto aparecía por 1 hora, comía rápido mientras revisaba emails en su BlackBerry, y se iba con una excusa sobre una reunión temprano el lunes. Ana se casó en 2007 con un médico llamado David. Era un buen hombre, pero vivía en los suburbios, en Naperville, a casi 1 hora de distancia de Pilsen. Después de la boda, las visitas de Ana también se espaciaron. «Papi, es que David trabaja turnos muy locos en el hospital», explicaba Ana cuando Tomás la llamaba preguntando cuándo vendría. «Y yo también tengo turnos de noche ahora que estoy en el hospital. Es difícil coordinar». «Lo entiendo, mi amor», decía Tomás. «Pero te extraño. La casa está muy vacía sin ustedes». «Yo también te extraño, papi», respondía Ana, y Tomás podía escuchar la sinceridad en su voz. «Pronto voy, te lo prometo». Pero las promesas se rompían con más frecuencia de la que se cumplían. Miguel, el menor, se mudó a Los Ángeles en 2008 después de graduarse. Consiguió un trabajo en una empresa de tecnología que pagaba muy bien pero exigía todo su tiempo. «Papá, esto es una gran oportunidad», dijo Miguel cuando le dio la noticia de su mudanza, con ojos brillantes de emoción. «Voy a ganar el triple de lo que ganaría aquí. Y Los Ángeles es increíble. Vas a venir a visitarme, ¿verdad?» «Claro que sí, campeón», respondió Tomás, abrazando a su hijo aunque su corazón se estaba rompiendo. «Estoy muy orgulloso de ti». Miguel se mudó en julio de 2008. Prometió visitar en Thanksgiving. No vino. Prometió venir en Navidad. Canceló en el último minuto porque su jefe le ofreció un bono si trabajaba durante las fiestas. Y así, uno por uno, los hijos de Tomás se alejaron. No de manera dramática. No hubo peleas ni resentimientos. Solo la lenta erosión de una familia consumida por el trabajo, la distancia y las buenas intenciones que nunca se materializaban. Para 2010, Tomás vivía completamente solo. Ya no cocinaba pozole los domingos porque no había nadie para quien cocinarlo. Las Navidades se volvieron silenciosas. Los vecinos lo invitaban a sus celebraciones por lástima, y aunque Tomás aceptaba con una sonrisa, todos podían ver la tristeza en sus ojos. En 2012,
A los 63 años, Tomás tuvo que retirarse del taller mecánico. Sus manos, después de 40 años de trabajo duro, desarrollaron artritis severa. Ya no podía sostener las herramientas sin dolor insoportable. Su pensión era modesta, $1,200 al mes del Seguro Social. Alcanzaba para pagar la renta de $650, las cuentas básicas y comida simple. No había lujos, no había extras, pero Tomás no se quejaba. Al menos tengo un techo, se decía a sí mismo mientras comía su cena solitaria de sopa enlatada y pan. Muchos tienen menos. Intentaba mantenerse conectado con sus hijos. Los llamaba cada semana sin falta. Roberto casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y superficiales. «Hola, papá. ¿Cómo estás?», preguntaba Roberto con tono apresurado. Se escuchaban voces de fondo en su oficina. «Bien, mijo. Te extraño. ¿Cuándo vas a venir a visitarme?», preguntaba Tomás, con esperanza en su voz. «Pronto, papá, pronto. Ahorita estoy muy ocupado. Te llamo después. ¿Sale?», respondía Roberto, y colgaba antes de que Tomás pudiera decir adiós. Ana contestaba más seguido, pero las conversaciones siempre terminaban igual. «Papi, te juro que este mes voy a ir a verte», prometía Ana, con voz genuinamente arrepentida. «Es que Sofía está en la escuela y tiene 1000 actividades, y David está cubriendo turnos dobles. Pero este mes sí, te lo prometo». Y Tomás, como siempre, decía que la entendía, que no se preocupara, que él estaba bien. Pero por dentro, cada promesa rota era una grieta más en su corazón. Miguel era el peor, no por malicia, sino por descuido absoluto. Podían pasar 2 o 3 meses sin que contestara las llamadas de Tomás. Cuando finalmente lo hacía, siempre era la misma historia. «Sorry, Dad, es que tú has estado súper busy con el trabajo», decía Miguel, usando cada vez más inglés y menos español. «Ya sabes cómo es esto en tech. No paro». «Te entiendo, campeón», respondía Tomás. «Pero aunque sea, mándame un mensajito de vez en cuando, para saber que estás bien». «Sí, papá, claro. Te mando mensajes», prometía Miguel, pero pasaban semanas sin ningún mensaje. Los años pasaron. Tomás cumplió 65, luego 70. Su salud comenzó a deteriorarse. En 2018, le diagnosticaron diabetes tipo 2. En 2020, durante la pandemia de COVID, estuvo hospitalizado por neumonía y casi muere. Pasó 2 semanas en el hospital, solo, porque las visitas estaban prohibidas. Llamó a sus 3 hijos desde su cama de hospital, con la voz débil y dificultad para respirar. «Hijos, estoy en el hospital», les dijo a cada uno cuando finalmente contestaron después de varios intentos. «Los doctores dicen que es serio. Tengo mucho miedo». Roberto prometió venir. No vino. Ana dijo que trataría de conseguir un pase especial para visitarlo. No lo consiguió, o no lo intentó lo suficiente. Miguel ni siquiera contestó hasta 3 días después, cuando Tomás ya había sido dado de alta. «Dad, sorry, estaba en un deadline importante», se disculpó Miguel cuando finalmente devolvió la llamada. «Pero vi que ya saliste del hospital. That's great. Sabía que eres fuerte». Tomás no dijo nada. Solo asintió aunque Miguel no podía verlo, y colgó el teléfono con un peso en el pecho más pesado que cualquier enfermedad. Algo cambió en Tomás después de esa hospitalización. Se volvió más callado, más resignado. Dejó de llamar a sus hijos tan seguido. Dejó de hacer planes que involucraran visitarlos o que ellos lo visitaran. Aceptó su soledad como una sentencia que no podía apelar. Pero había una época del año que Tomás no podía resignar. La Navidad. La Navidad siempre había sido sagrada para él y para Carmen. Era el momento cuando la familia se reunía sin importar qué. Y Tomás se aferraba a esa tradición con la desesperación de un hombre que se está ahogando y se aferra a un pedazo de madera flotante. Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver qué pasó esa última Navidad, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. La promesa rota de estos hijos tendrá consecuencias que nunca imaginaron. Y comenta de qué ciudad y país nos ves. Ahora sigamos. En noviembre de 2023, Tomás comenzó a planear la Navidad como siempre lo hacía. A pesar de su artritis, de su diabetes, de sus 74 años pesados, se llenó de una energía que no había sentido en meses. Llamó a Roberto primero. «Mijo, ya viene la Navidad», dijo Tomás, intentando sonar casual aunque su corazón latía rápido de esperanza. «Este año me gustaría mucho que viniéramos todos, como antes.
Hace años que no pasamos una Navidad juntos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Tomás podía escuchar a Roberto tecleando en su computadora. Papá, no sé si voy a poder, respondió Roberto finalmente, con tono distraído. Tenemos una auditoría grande en enero. Probablemente voy a estar trabajando durante las fiestas. Roberto, por favor, suplicó Tomás, y odió cómo sonaba su voz, tan desesperada y necesitada. Te lo pido como un favor especial. Necesito ver a mis hijos. Necesito que estemos juntos aunque sea un día. Roberto suspiró audiblemente, como si su padre le estuviera pidiendo algo imposible y no solo un día de su tiempo. Déjame ver qué puedo hacer, dijo Roberto sin compromiso. Te aviso. Tomás llamó a Ana. Ella fue más receptiva, como siempre. Ay, papi, me encantaría, dijo Ana con genuina emoción. Ya hablé con David y creo que sí podemos ir. Sofía quiere verte también. Ha estado preguntando por su abuelito. ¿De verdad van a venir?, preguntó Tomás, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Me lo prometes, mi amor? Te lo prometo, papi, respondió Ana con firmeza. Esta vez sí. Vamos a estar ahí el 25 de diciembre. Te lo juro por mi mamá. Ese juramento, mencionando a Carmen, hizo que Tomás le creyera completamente. Miguel fue el más difícil de contactar. Tomás tuvo que llamarlo 5 veces antes de que contestara. Hey, Dad, what's up? Contestó Miguel. Se escuchaba música electrónica de fondo. Mijo, ¿puedes hablar español?, pidió Tomás gentilmente. Ya sabes que me cuesta entender todo en inglés. Ah, sí, perdón, papá. ¿Qué pasó?, cambió Miguel al español, aunque con acento americanizado. Quiero que vengas en Navidad, hijo, dijo Tomás directamente. Tú, Ana y Roberto, juntos, como antes. Papá, es que Los Ángeles está muy lejos, respondió Miguel con tono de disculpa. Y los boletos están carísimos en diciembre. Además tengo planes con unos amigos. Miguel, interrumpió Tomás, con voz más firme. Tengo 74 años. No sé cuántas Navidades me quedan. Te estoy pidiendo una. Solo una. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Ok, papá, dijo Miguel finalmente. Ok, voy a intentarlo. No te prometo nada, pero voy a intentar conseguir un vuelo. Gracias, mijo, dijo Tomás, cerrando los ojos con alivio. Gracias. Durante el mes de diciembre, Tomás se transformó. Los vecinos notaron el cambio inmediato. Héctor, el propietario, lo veía salir temprano en las mañanas, caminando lentamente con su bastón hacia las tiendas. Don Tomás, ¿a dónde va con tanto frío?, le preguntaba Héctor cuando se lo encontraba en las escaleras, con expresión preocupada. Voy a comprar cosas para la cena de Navidad, respondía Tomás con una sonrisa enorme. Mis hijos vienen, los 3. Después de tantos años, vamos a estar juntos otra vez. ¡Qué bueno, don Tomás!, decía Héctor, aunque algo en su tono sugería escepticismo. Me alegro mucho por usted. Tomás gastó casi todo el dinero que tenía preparando esa Navidad. De sus $1,200 mensuales, después de pagar renta y cuentas básicas, le quedaban aproximadamente $300 para comida y gastos personales. Ese mes, gastó todo en la cena navideña y en los regalos. Compró un pavo de 10 kilos, el más grande que encontró, aunque sabía que era absurdo para 4 o 5 personas. Compró ingredientes para hacer el relleno especial que Carmen solía hacer: pan, apio, cebolla, salchicha italiana. Compró papas para puré, arándanos frescos para la salsa, camotes para hornear. Compró una botella de sidra cara porque recordaba que a Ana le encantaba. Compró cerveza mexicana Corona porque era la favorita de Roberto. Compró una botella de vino tinto porque Miguel había mencionado años atrás que estaba aprendiendo sobre vinos. Luego vinieron los regalos. Tomás no tenía mucho dinero, pero gastó días pensando qué regalarle a cada uno. Para Roberto compró una billetera de cuero genuino que costó $40. Era hermosa, con sus iniciales grabadas. Para Ana compró un collar con un dije en forma de corazón que tenía grabado: abren comillas, para mi hija, mi ángel. Cierran comillas. Costó $35. Para Miguel compró una gorra de los Chicago Bulls, el equipo favorito de Miguel cuando era niño. Costó $28. Para su nieta Sofía, la hija de Ana, compró una muñeca Barbie que la niña había mencionado que quería en una llamada telefónica 6 meses atrás.
Tomás había anotado el nombre de la muñeca en un papel y lo había guardado todo este tiempo. Costó $32. Y para su nuevo nieto, Carlitos, el hijo de Roberto de 5 años, a quien Tomás solo había visto 2 veces en su vida, compró un set de carritos de Hot Wheels, porque todos los niños aman los carritos. Costó $25. Tomás envolvió cada regalo con papel de regalo brillante que compró en la tienda de dólar. Sus manos artríticas temblaban mientras intentaba hacer los moños, y los regalos no quedaron perfectos. Algunos tenían el papel arrugado y la cinta torcida, pero cada uno fue envuelto con amor infinito. Escribió las etiquetas con su letra temblorosa, leyendo cada nombre en voz alta mientras escribía, como si pronunciar sus nombres los hiciera más reales, más cerca. El 23 de diciembre, Tomás decoró su pequeño apartamento. Sacó del closet las decoraciones navideñas que había guardado desde que Carmen murió. Algunas estaban rotas, otras desteñidas por el tiempo, pero para Tomás eran perfectas. Colgó una guirnalda en la puerta. Puso figuritas de Santa Claus en el alféizar de la ventana. Y lo más importante, armó el arbolito de Navidad. Era un árbol artificial pequeño, de 1,5 metros de altura, que Carmen y él habían comprado en su primer diciembre de casados en 1975. Los hilos estaban pelados en algunas partes, le faltaban ramas, las luces parpadeaban de manera irregular. Pero para Tomás era el árbol más hermoso del mundo porque contenía 48 navidades de memorias. Colocó los regalos debajo del árbol con cuidado reverente. 5 regalos perfectamente envueltos, cada uno con su etiqueta, esperando a ser abiertos. El 24 de diciembre en la mañana, Tomás llamó a Roberto para confirmar. «Mijo, solo quería saber a qué hora van a llegar mañana», preguntó Tomás, intentando no sonar ansioso. «Es para saber a qué hora empezar a cocinar el pavo». «Papá, sobre eso», comenzó Roberto, y el tono de su voz hizo que el estómago de Tomás se cayera al piso. Surgió algo de último minuto en el trabajo, una crisis con un cliente. «No voy a poder ir». «Pero, prometiste», dijo Tomás, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Me prometiste, Roberto». «Lo sé, papá, y lo siento mucho», respondió Roberto, aunque su voz no sonaba particularmente arrepentida. «Pero es una emergencia. Tengo que resolverlo o podríamos perder la cuenta. Hablamos después de Navidad. ¿Sale?» «Roberto, espera», comenzó Tomás, pero la línea ya estaba muerta. Tomás se sentó en su sillón, mirando el teléfono en su mano temblorosa. Se dijo a sí mismo que estaba bien. Todavía tenía a Ana y Miguel. Todavía habría Navidad. Llamó a Ana 3 horas después. «Papi», contestó Ana, y Tomás supo inmediatamente por su tono que las noticias no serían buenas. «Te iba a llamar ahorita. Es que Sofía se enfermó. Tiene fiebre y está vomitando. El doctor dice que es una gripe fuerte. No podemos viajar así». «¿No pueden dejarla con alguien y venir aunque sea ustedes dos?», preguntó Tomás, y odió lo desesperado que sonaba. «O venir después, cuando se sienta mejor. Puedo esperarlos». «Papi, no puedo dejar a mi hija enferma en Navidad», respondió Ana, con tono defensivo. «Además, David tiene turno en el hospital mañana. Alguien tiene que quedarse a cuidar a Sofía. Lo siento mucho, papi. El próximo año, te lo prometo». «Está bien, mi amor», dijo Tomás automáticamente, aunque nada estaba bien. «Cuida a mi nieta. Eso es lo más importante». Después de colgar, Tomás se quedó sentado en silencio durante 20 minutos. El apartamento estaba decorado festivamente. El árbol parpadeaba con sus luces de colores. Los regalos esperaban debajo. La comida estaba comprada y lista para ser cocinada. Pero ya no habría nadie para quien cocinar. Todavía tenía esperanza con Miguel, su hijo menor, su campeón. Marcó el número con dedos que apenas le respondían por el temblor. «Dad, hey», contestó Miguel después de 5 tonos. Se escuchaban risas y música de fondo. «¿Qué onda?» «Mijo, ¿sigues viniendo mañana?», preguntó Tomás, rezando en silencio. «Ah, sobre eso, papá», dijo Miguel, y Tomás sintió que algo dentro de él se moría. «Es que mis amigos organizaron una fiesta en Big Bear para esquiar. Ya pagué mi parte de la cabaña. Son como $500. No puedo perder ese dinero». «Miguel, me prometiste», dijo Tomás, y su voz se quebró. «Tus hermanos cancelaron. Tú eres el único que me queda». «Por favor, hijo». «Dad, no me hagas sentir culpable», respondió Miguel con tono irritado. «No es justo.
Yo tengo mi vida también. No puedo dejar todo cada vez que tú quieras que nos reunamos. No es cada vez, Miguel, dijo Tomás, con lágrimas rodando por sus mejillas. Es una vez. Te estoy pidiendo una Navidad. Una. Papá, ya estoy aquí en Big Bear, dijo Miguel, mintiendo descaradamente. No puedo regresar. Ya hicimos planes. Te veo después. ¿Ok? Te mando tu regalo por Amazon. Miguel, espera, comenzó Tomás, pero la llamada se cortó. Tomás se quedó sosteniendo el teléfono muerto contra su oído durante largo rato, como si esperara que alguien volviera a llamar y le dijera que todo era una broma cruel. Pero nadie llamó. Se levantó lentamente de su sillón, con cada movimiento causándole dolor en las articulaciones. Caminó hacia el árbol y se arrodilló frente a los regalos. Los tocó uno por uno, leyendo las etiquetas en voz alta. Roberto, Ana, Miguel, Sofía, Carlitos. Decía cada nombre como una oración, como si pronunciarlos pudiera invocar su presencia. Esa noche, la Nochebuena del 24 de diciembre de 2023, Tomás cocinó la cena de todos modos. No tenía sentido, pero sus manos se movieron por memoria muscular. Horneó el pavo, aunque era absurdamente grande para una persona. Preparó el relleno siguiendo la receta de Carmen, escribiendo cada paso en voz alta como si ella pudiera escucharlo. Hizo el puré de papas, la salsa de arándano, los camotes horneados con malvaviscos encima, como le gustaban a Ana cuando era niña. Puso la mesa para 5 personas, 5 platos, 5 vasos, 5 juegos de cubiertos, 5 servilletas dobladas. Era una escena sacada de una obra de teatro del absurdo, una mesa navideña perfecta preparada para fantasmas. Se sentó a la mesa solo a las 9 de la noche. Se sirvió un poco de cada plato. Intentó comer, pero cada bocado sabía a ceniza. A las 10 de la noche, guardó toda la comida en recipientes de plástico y llenó su refrigerador. Había suficiente comida para alimentarlo durante 2 semanas, si es que alguna vez volvía a tener apetito. Se sentó en su sillón reclinable frente al árbol de Navidad. Las luces seguían parpadeando hipnóticamente. Rojo, verde, dorado, azul, rojo, verde, dorado, azul. Tomás miraba los regalos sin abrir. En su teléfono, revisó los mensajes. Nada, ni un «Feliz Navidad» de ninguno de sus hijos. A las 11:30 de la noche, el apartamento comenzó a enfriarse. Tomás no lo notó al principio porque estaba perdido en sus pensamientos, en memorias de Navidades pasadas cuando la casa estaba llena de risas y amor. Pero gradualmente, el frío comenzó a penetrar. La calefacción del edificio, que nunca había sido muy confiable, se había roto. Héctor, el propietario, no lo sabía porque estaba en casa de su hermana celebrando la Nochebuena. Los otros inquilinos del edificio estaban con sus familias. Nadie notó que la temperatura dentro del edificio comenzaba a bajar peligrosamente. Para la medianoche, la temperatura dentro del apartamento de Tomás era de 8 grados centígrados. A la 1 de la madrugada del 25 de diciembre, había bajado a 3 grados. A las 2 de la madrugada, estaba bajo cero. Tomás se envolvió en todas las cobijas que tenía. Intentó ir a su habitación, pero sus piernas artríticas no respondían bien al frío. Se quedó en su sillón, con los ojos fijos en la puerta, esperando a que alguien, cualquiera de sus hijos, cambiara de opinión y apareciera con una sorpresa. A las 2:30 de la madrugada, Tomás marcó el número de Roberto una última vez. Fue directo al buzón de voz. Dejó un mensaje con voz débil y entrecortada. Abren comillas. Mijo, soy papá. Es Navidad ya. Feliz Navidad. Te quiero mucho. Espero que estés bien. Hace mucho frío aquí. Los extraño a todos. Cuídate, hijo. Te amo. Cierran comillas. Llamó a Ana. Buzón de voz. Abren comillas. Mi amor, soy papi. Feliz Navidad. Espero que Sofía esté mejor. Dale un beso de mi parte. Y a David también. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Los amo. Cierran comillas. Llamó a Miguel. Buzón de voz. Abren comillas. Campeón. Feliz Navidad. Espero que te la estés pasando bien con tus amigos. Sé que estás ocupado. Solo quería decirte que estoy muy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Te amo, mijo. Te amo mucho. Cierran comillas. Fueron los últimos mensajes que Tomás Reyes dejó en este mundo. A las 3 de la madrugada, su cuerpo finalmente se rindió a la hipotermia. Se quedó dormido en su sillón, envuelto en cobijas, con el teléfono en la mano, mirando hacia la puerta,
esperando a una familia que nunca llegaría. Cuando Héctor encontró su cuerpo al día siguiente, el médico forense estimó que Tomás había muerto entre las 2:30 y las 3 de la madrugada del 25 de diciembre, Navidad. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres saber cómo reaccionaron los hijos, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de arrepentimiento que te va a hacer llorar. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. La policía encontró los números de contacto de emergencia en el refrigerador de Tomás, donde él los había pegado con un imán. Roberto fue el primero en ser contactado. Eran las 11 de la mañana del 26 de diciembre cuando sonó su teléfono. ¿El señor Roberto Reyes?, preguntó la voz oficial del oficial de policía en el otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondió Roberto, sentado en su oficina a pesar de ser día festivo, revisando documentos. Señor Reyes, lamento informarle que su padre, Tomás Reyes, fue encontrado muerto esta mañana en su apartamento, dijo el oficial con tono neutro pero respetuoso. Necesitamos que venga a identificar el cuerpo y a ocuparse de los arreglos. Roberto se quedó completamente inmóvil. El documento que sostenía cayó de sus manos. ¿Qué? No, no puede ser, dijo Roberto, sintiendo que no podía respirar. Hablé con él ayer, estaba bien. Lo siento mucho, no señor, respondió el oficial. Murió de hipotermia. La calefacción del edificio se rompió. ¿Puede venir a la estación de policía? Roberto colgó el teléfono y no se movió durante 10 minutos completos. Luego, lentamente, buscó en su teléfono el último mensaje de voz de su padre. Lo escuchó. La voz débil de Tomás diciendo, abren comillas, hace mucho frío aquí, cierran comillas. Ese mensaje había llegado a las 2:42 de la madrugada. Roberto había estado despierto a esa hora, trabajando, había visto la notificación y la había ignorado, pensando que podía escucharla después. Roberto vomitó en el basurero de su oficina. Ana recibió la llamada 30 minutos después. Estaba en su casa. Sofía ya se sentía mejor. Habían abierto regalos en la mañana. Cuando el oficial le dio la noticia, Ana dejó caer el teléfono. Su esposo David lo recogió y terminó la conversación, mientras Ana se desmoronaba en el piso, gritando, «No, no, no, no», repetía Ana una y otra vez, jalándose el cabello. Tenía que ir, tenía que estar ahí. ¿Por qué no fui? David intentó consolarla, pero no había consuelo posible. Ana corrió a su habitación y buscó su teléfono. Tenía el mensaje de voz de su padre. Lo escuchó. Su voz débil diciendo, abren comillas, espero que Sofía esté mejor. Los quiero mucho. Cierran comillas. Ana había estado despierta cuando llegó ese mensaje. Lo había visto. Había pensado en llamar de vuelta, pero estaba cansada. Y era tarde, y decidió que podía llamarlo en la mañana. Pero en la mañana ya era demasiado tarde. Miguel estaba en Big Bear cuando recibió varias llamadas perdidas de un número desconocido. Las ignoró porque estaba esquiando con sus amigos. Cuando finalmente revisó su buzón de voz a las 3 de la tarde, escuchó el mensaje del oficial de policía informándole sobre la muerte de su padre. Miguel estaba en medio de una pista de esquí cuando lo escuchó. Se quitó los esquís y caminó hasta un árbol, donde se sentó en la nieve. No lloró inmediatamente. Estaba en shock completo. Luego buscó el último mensaje de su padre y lo escuchó. Abren comillas. Campeón, feliz Navidad. Espero que te la estés pasando bien con tus amigos. Cierran comillas. Miguel comenzó a llorar. Grandes sollozos desgarradores que salían de lo más profundo de su pecho. Sus amigos lo encontraron 30 minutos después, todavía sentado en la nieve, llorando incontrolablemente. Estaba muriendo, decía Miguel entre sollozos. Estaba muriendo solo y congelado, y yo estaba aquí esquiando. ¿Qué clase de hijo hace eso? Los 3 hermanos se reunieron en la estación de policía en Chicago al día siguiente. Fue la primera vez en 6 años que estaban en la misma habitación. Se miraron entre sí, y en los ojos de cada uno vieron el mismo horror, la misma culpa devastadora, el mismo conocimiento terrible de que habían matado a su padre tan seguro como si le hubieran puesto las manos alrededor del cuello. El oficial a cargo les explicó lo que había pasado, la calefacción rota, la hipotermia, el cuerpo encontrado en el sillón, y entonces mencionó algo que destrozó completamente a los 3 hermanos. Encontramos regalos debajo del árbol de Navidad, dijo el oficial,
consultando sus notas. 5 regalos envueltos, uno para cada uno de ustedes y uno para cada nieto. También encontramos una cena completa de Navidad en el refrigerador, sin tocar. Su padre los esperó hasta el final. Ana se desmayó. Literalmente perdió el conocimiento y tuvo que ser reanimada. Roberto se dobló sobre sí mismo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Miguel corrió al baño y vomitó hasta que no quedó nada en su estómago. Cuando finalmente pudieron hablar, el oficial les preguntó si querían recoger las pertenencias personales de su padre del apartamento. Los 3 fueron juntos, aunque ninguno quería estar ahí. El apartamento estaba exactamente como Héctor lo había encontrado. La policía había removido el cuerpo, pero todo lo demás permanecía intacto. Las decoraciones navideñas, el árbol con sus luces todavía conectadas, la mesa puesta para 5, y debajo del árbol, los 5 regalos. Ana cayó de rodillas frente a los regalos, tomando el que tenía su nombre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «No puedo abrirlo», sollozaba Ana, apretando el regalo contra su pecho. «No merezco abrirlo». «Ninguno lo merece», dijo Roberto con voz hueca, mirando fijamente el regalo con su nombre. «Pero creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que ver qué nos dio. Tenemos que enfrentar lo que hicimos. Uno por uno». Con lágrimas corriéndoles por el rostro, abrieron sus regalos. Roberto encontró la billetera de cuero con sus iniciales. Era hermosa, claramente cara para los estándares de su padre. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. Abren comillas, para mi hijo mayor, mi orgullo. Que esta billetera siempre esté llena de bendiciones y que nunca olvides de dónde vienes. Te amo, papá. Cierran comillas. Roberto se desmoronó, abrazando la billetera contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Ana abrió su regalo y encontró el collar. Cuando leyó la inscripción, abren comillas, para mi hija, mi ángel. Cierran comillas, comenzó a gritar. Un grito de agonía pura que venía desde el fondo de su alma. Dentro del paquete también había una nota. Abren comillas, eres igual a tu madre, bella, fuerte, compasiva. Nunca cambies. Tu papá que te adora. Cierran comillas. Miguel abrió la gorra de los Chicago Bulls. Había una nota dentro. Abren comillas. Para mi campeón. Sé que estás haciendo grandes cosas allá en California. Estoy tan orgulloso del hombre en que te convertiste. Aunque estés lejos, siempre estás en mi corazón. Te quiero, papá. Cierran comillas. Miguel leyó la nota en voz alta, su voz quebrándose en cada palabra. Cuando terminó, se quitó la gorra cara de diseñador que traía puesta y la tiró al piso. Se puso la gorra de los Bulls que su padre le había regalado y se cubrió la cara con las manos, llorando como un niño pequeño. Abrieron también los regalos de los niños, la muñeca Barbie para Sofía con una nota. Abren comillas, para mi princesa hermosa. Aunque no nos vemos seguido, abuelito piensa en ti todos los días. Cierran comillas, el set de Hot Wheels para Carlitos con una nota. Abren comillas, para mi nieto, espero que juguemos juntos pronto. Abuelo Tomás. Cierran comillas. Los 3 hermanos se sentaron en el piso del apartamento de su padre, rodeados de decoraciones navideñas y regalos abiertos, y lloraron durante horas. No hablaron, no había palabras para lo que sentían, solo lágrimas y la comprensión terrible de que habían tenido un tesoro y lo habían desechado. Habían tenido un padre que los amaba incondicionalmente, y lo habían dejado morir solo y congelado, porque estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. La historia de Tomás Reyes se volvió nacional. Héctor, devastado por haber encontrado a su inquilino muerto, compartió la historia con un periodista local. El artículo se tituló, abren comillas, anciano muere solo y congelado en Navidad, mientras esperaba a sus hijos que nunca llegaron. Cierran comillas. La historia explotó en las redes sociales. Millones de personas compartieron el artículo con comentarios furiosos contra Roberto, Ana y Miguel. Sus nombres completos fueron publicados, sus empleadores fueron contactados, sus vecinos dejaron notas en sus puertas. El escrutinio público fue brutal y sin misericordia. Roberto perdió su trabajo, su firma de contabilidad, preocupada por su reputación, le pidió que renunciara. Ana fue acosada en su hospital. Pacientes se negaban a ser atendidos por ella cuando reconocían su nombre. Miguel fue despedido de su empresa de tecnología cuando la historia llegó a las oficinas. Pero el castigo público no era nada comparado con el castigo que se infligían a sí mismos.
Roberto desarrolló insomnio severo. Cada vez que cerraba los ojos veía a su padre congelado en ese sillón. Comenzó a tomar pastillas para dormir, luego comenzó a beber. Su esposa lo dejó después de 3 meses, llevándose a Carlitos con ella. Ana cayó en una depresión profunda. Dejó de comer, perdió 10 kilos en un mes. David tuvo que hospitalizarla por deshidratación. Cuando finalmente volvió a casa, pasaba horas sentada en el cuarto de Sofía, mirándola dormir, repitiendo: abren comillas, lo siento, papá. Lo siento tanto. Cierran comillas. Miguel fue el que más se castigó. Se mudó de regreso a Chicago, aunque ya no tenía trabajo. Alquiló un apartamento barato. Rechazó ofertas de trabajo buenas porque sentía que no merecía tener éxito. Comenzó a hacer voluntariado en un albergue para personas sin hogar, dedicando todo su tiempo a ayudar a ancianos abandonados. «Es lo mínimo que puedo hacer», le dijo a Roberto cuando lo visitó un día. «No puedo salvar a papá, pero tal vez pueda salvar a otros papás de morir solos». El funeral de Tomás fue 3 semanas después de su muerte. Los 3 hijos habían discutido sobre si tenían derecho siquiera de organizar un funeral, si merecían llorar públicamente por un padre que habían abandonado. Pero decidieron que se lo debían. Era lo último que podían hacer por él. La iglesia estaba sorprendentemente llena. Vecinos de Tomás, compañeros de trabajo del taller donde había trabajado durante 40 años. Personas del vecindario que recordaban al Tomás joven que se vestía de Santa Claus cada Navidad. Y cientos de personas que no lo conocían personalmente, pero que habían leído su historia y querían presentar sus respetos. Roberto dio el elogio. Subió al podio con piernas temblorosas, el rostro demacrado por semanas sin dormir bien. «Mi padre era el mejor hombre que he conocido», comenzó Roberto, su voz quebrándose inmediatamente. «Y yo fui el peor hijo. Él nos dio todo, su tiempo, su amor, su dinero, su vida entera. Y nosotros le dimos migajas de nuestra atención. Nos dio años, y nosotros le dimos minutos. Nos dio su corazón, y nosotros le dimos excusas». Roberto tuvo que detenerse, llorando demasiado fuerte para continuar. Ana subió y lo abrazó, ambos llorando frente a toda la congregación. «Papá murió esperándonos», dijo Ana cuando pudo hablar, su voz amplificada por el micrófono pero débil por el dolor. «Murió con regalos envueltos para nosotros. Murió con una cena preparada para nosotros. Murió creyendo hasta el último segundo que íbamos a llegar. Y no llegamos. Estábamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado enfocados en nuestras propias vidas para darle un día, un solo día». Miguel fue el último en hablar. Se paró frente al ataúd de su padre durante 1 minuto completo sin decir nada, solo mirando el rostro en paz de Tomás. «Papá, sé que no puedes escucharme», dijo Miguel finalmente, con voz ronca. «Pero necesito decirte esto de todos modos. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Fui un cobarde, fui egoísta, fui cruel. Pensé que tendría más tiempo. Pensé que siempre estarías ahí cuando yo finalmente decidiera que era conveniente visitarte. Y ahora es demasiado tarde. Y voy a cargar con esto por el resto de mi vida, como debería ser». El funeral terminó. Enterraron a Tomás junto a Carmen, como él había pedido años atrás en su testamento simple. La lápida decía: abren comillas, Tomás Reyes, esposo amado, padre devoto, esperó hasta el final. Cierran comillas. 5 años después de la muerte de Tomás, en diciembre de 2028, los 3 hermanos se reúnen en el cementerio. Lo han hecho cada año desde que murió, el 25 de diciembre. Es su forma de pasar Navidad con él ahora. Roberto tiene 51 años. Ha reconstruido su vida lentamente. Consiguió un nuevo trabajo, aunque no tan prestigioso como el anterior. Se reconcilió con su esposa, aunque su relación nunca volvió a ser la misma. Lleva a Carlitos, que ahora tiene 10 años, a visitar la tumba de su abuelo cada mes. «Tu abuelo era un gran hombre», le dice Roberto a Carlitos mientras ponen flores en la tumba. «Y yo fui un hijo terrible. No seas como yo. Cuando tu familia te necesite, está ahí. Siempre». Ana dejó su trabajo en el hospital. No podía soportar estar ahí después de todo. Ahora trabaja en un centro de cuidado para adultos mayores, dedicando su vida a asegurarse de que ningún anciano muera solo como su padre. Trae a Sofía, que ahora tiene 14 años, a cada visita. «Abuela Carmen y abuelo Tomás están juntos ahora», le dice Ana a su hija,
con lágrimas en los ojos. Espero que él pueda perdonarme algún día. Miguel nunca se recuperó completamente. Sigue haciendo voluntariado en el albergue. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Dice que no merece esa felicidad. Visita la tumba de su padre 2 veces por semana, sin falta, sin importar el clima. «Hey, papá», dice Miguel cada vez, sentándose en el pasto junto a la lápida. Sé que probablemente estás cansado de escucharme decir lo mismo, pero lo siento. Cada día lo siento más, no menos. Te extraño. Extraño tus llamadas que ignoraba. Extraño tus invitaciones que rechazaba. Extraño todo de ti. Y daría cualquier cosa, lo que sea, por tener una Navidad más contigo. Los 3 hermanos han donado todo el dinero que hubieran gastado en regalos navideños a organizaciones que ayudan a personas mayores. Han establecido una fundación en nombre de su padre, que paga las cuentas de calefacción de ancianos de bajos recursos durante el invierno. Han presionado a la ciudad de Chicago para que apruebe leyes más estrictas sobre el mantenimiento de calefacción en edificios de apartamentos. Pero nada de esto trae de vuelta a Tomás. Nada borra esa última noche cuando murió solo, congelado, esperando a hijos que nunca llegaron. Y la lección que esta historia nos deja es clara y dolorosa. Nuestros padres no van a estar aquí para siempre. Cada llamada rechazada, cada visita pospuesta, cada promesa rota es tiempo que nunca recuperaremos. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pensamos que habrá una próxima vez, un próximo año, una próxima oportunidad. Pero un día ya no habrá próxima vez, y ese día llegará más rápido de lo que crees. Si tienes padres vivos, llama ahorita, no mañana, no después, ahorita. Diles que los amas, pregúntales cómo están, haz planes para visitarlos y cúmplelos. No dejes que el trabajo, o el cansancio, o la distancia, o cualquier otra excusa se interponga entre tú y las personas que te dieron la vida. Porque nadie en su lecho de muerte dice, abren comillas, ojalá hubiera trabajado más, cierran comillas. Pero millones de personas mueren diciendo, abren comillas, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia, cierran comillas. No seas Roberto, no seas Ana, no seas Miguel. No dejes que tus padres mueran esperándote. No dejes que la última imagen que tengan de ti sea la de tu ausencia. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas. Y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, cierra este video ahora mismo y llama a tu padre, llama a tu madre, diles que los amas. Haz planes para verlos, y esta vez, cumple esa promesa, porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos que no podrás deshacer.